Bueno, hola a todos. Hoy vamos a probar que la función f de x igual a raíz cuadrada de x es continua. No lo vamos a hacer con épsilon deltas porque es algo engorroso. Lo que vamos a hacer es demostrar un teorema con el que ya vamos a tener pues, casi como corolario que la función raíz cuadrada de x es continua. La ventaja de hacerlo así es que con esto pues ya tendríamos que la raíz enésima, cualquiera n natural, va a ser una función continua, ¿no? Entonces, bueno, el teorema que necesitamos es el siguiente. Necesitamos una función que vaya de un intervalo cerrado a b en un intervalo cerrado cd. Necesitamos que f sea continua, estrictamente creciente e invertible. Teniendo todo esto, entonces la conclusión es que la función inversa de f es estrictamente creciente y continua en el intervalo cerrado CD. Bueno, aquí lo que ya habíamos probado antes, no es esto, perdón, que la función inversa ya es estrictamente creciente, ¿no? Entonces, ya lo único que vamos a probar va a ser que la función es continua, ¿no? Bueno, para hacer esto ya me voy a saltar lo de la nube, es decir, cómo calculamos la delta, ¿no? Entonces, demostración. Sí, en la demostración decimos, denotemos por g a la función inversa sí. Aquí voy a pensar que g es una función en términos de y, ¿no? O sea, tendríamos que g va de d a b. Y la voy a escribir como g de y, ¿no? Y bueno, queremos probar que la función es continua en este intervalo cd, que g. Entonces lo que necesitamos es tomar un elemento en ese intervalo, ¿sí? Entonces voy a decir sea y0 que está en el intervalo abierto cd, ¿no? Aquí, poniendo que y está en este intervalo, estoy quitando el caso cuando y0 pueda ser c o d, pero bueno, pues la demostración en esos casos es casi la misma, nada más podemos hablar de continuidad por un solo lado, ¿no? Ya sea por la derecha o por la izquierda. Pero bueno, entonces tomamos un elemento aquí, y0 está en el rango de f, entonces existe un x0 en el intervalo AB, tal que f de x0 es igual a y0. Y por la condición de que g es la inversa de f, entonces también tendríamos que g de y0 es igual a x0. Y esto lo vamos a usar mucho. Bueno, pues sí lo vamos a usar. Entonces, ahora sí, empezamos. Decimos a epsilon mayor que 0. Proponemos delta epsilon igual al mínimo entre, va a ser dos números, x0 más epsilon menos f de x0, coma, f de x0 menos f de x0 menos epsilon. Sí. Y nada más hay que ver que aquí vamos a usar que la función f es estrictamente creciente. En este número
tengo que x0 más epsilon es mayor que x0, entonces como la función es estrictamente creciente, este número es mayor que este número y así, esta diferencia es positiva. Y lo mismo pasa de este lado, x0 es mayor que x0 menos epsilon, entonces f de x0 tiene que ser mayor que f de x0 menos epsilon, ¿no? Entonces este número también es positivo. Entonces puedo tomarme como el mínimo entre los dos para el que necesito. Entonces ya, empezamos. Si y en R cumple que y menos y0 es menor que delta epsilon. Si esto pasa, entonces que tenemos que y menos y0 es menor que delta epsilon y mayor que menos delta epsilon, ¿no? Aquí solamente voy a usar el que me conviene, ¿no? De este lado voy a usar esta y de este lado esta, ¿no? Entonces esto me implica que y menos y0 es menor que f de x0 más epsilon menos, ahora aquí nos acordamos que f de x0 es igual a y0, entonces en lugar de poner menos f de x0 voy a poner menos y0. Y de este lado es mayor que menos, y voy a usar el otro, f de x0 menos f de x0 menos epsilon. Todo esto así. Uy, apenas si cupo. Entonces al final esto es f de x0 menos epsilon menos... y en lugar de poner f de x voy a poner y0. En todos lados de la desigualdad tengo menos y0, entonces sumo y0, o sea que tengo esto. Y ahora lo que hacemos es aplicamos g. Si aplicamos g, lo pongo aquí, me va a quedar como g de f de x0 menos epsilon menor que g de y menor que g de f de x0 más epsilon. Lo que se traduce en g de y mayor que g es inversa de f, entonces se me anulan y me queda x0 menos epsilon, y de aquí es g es inversa de f, entonces me queda x0 más epsilon. Y aquí nada más hay que recordar que pues x0 en realidad es g de y0 y esto es g de y0. Entonces esto lo podemos reescribir acá como g de y0, ahí está, así, perdón, g de y0 menos epsilon menor que g de y menor que lo que me dice que es menos epsilon es menor que g de y menos g de y0 menor que epsilon, y esto ya me dice que por lo tanto el valor absoluto de g de y menos g de y0 es menor que epsilon, ¿no? Es decir que el límite de g de y cuando y tiende a y0 es g de y0. Entonces por lo tanto g es continua en y0. Sí. Y los demás casos se hacen análogos, ¿no? Bueno, los demás casos me refiero a cuando y0 es c o d. Entonces bueno, básicamente ya acabamos. Y ahora lo único que falta es probar lo que queríamos, ¿no? Que f de x dada por la raíz cuadrada de x es continua. Para hacer esto, pues ya,
pues ya acabamos, ¿no? Consideremos la función. Al revés. Consideremos esta función. H de x igual a x cuadrada. Pues h la vamos a restringir su dominio. Será una función que va de el 0 infinito al 0, infinito. En este intervalo h es continua, estrictamente creciente e invertible. Esto implica, según el teorema que acabamos de probar, que h inversa es continua y estrictamente creciente, ¿no? En este caso lo que a nosotros les interesaba era que fuera continua, porque pues resulta que h inversa de x no es otra cosa que la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, la raíz cuadrada de x es una función continua. Y ya acabamos. Sí. Digo, aquí, pues, según yo no hay problema en probar que h es una función continua. Restringimos su dominio para que sea inyectiva. Así como lo ponemos va a ser suprayectiva. Entonces sí es biyectiva, ¿no? Es invertible. Y estrictamente creciente, pues sale de las propiedades básicas de los números reales. Entonces, bueno, pues con esto ya probamos que la función es continua. Y fíjense que, pues básicamente, si nosotros queremos probar que la raíz enésima de x, o sea que esta función es continua, lo único que tenemos que hacer es considerar la función, pues, su inversa, ¿no? X a la n, y restringir su dominio como aquí. Digo, restringir su dominio en el caso par. Si n es impar, pues la dejamos así, no hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces, pues básicamente con esto ya tendríamos que todas las raíces enésimas forman una función continua. Unas van de r en r y otras van de 0 a más infinito. Bueno, nos vemos, hasta luego.